El estratega militar, el político implacable, el promotor de la justicia y la educación, el corso italiano que llegó a ser emperador de Francia y a dominar prácticamente casi toda Europa, y que inspiró una sinfonía de Ludwig van Beethoven. Sí, amigos, me refiero a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue un político, un estratega, un estadista de origen italiano, pues nació originalmente, él nace en la isla de Córcega, perteneciente a la provincia de Génova. Llegó a ser emperador, como hablábamos de esta potencia en particular en aquel tiempo, en el siglo XVIII, como era Francia, que era la cuna del arte, de la política, en el ámbito también militar. Por tanto, da bastante que hablar y merece mucho la pena abordar a Napoleón desde el punto de vista histórico y en particular desde el punto de vista de lo que implica ser un líder, ser un personaje que influencia al entorno, que influencia al resto. Y en particular en este video quiero manifestar, de acuerdo a los estudios que yo tengo de Napoleón, que a mi modo de ver tenía bastantes cualidades que eventualmente por la época en la que le tocó vivir quizá en algún momento pudieron ser mal interpretadas. Hay episodios históricos que pueden ser cuestionados, obviamente, pero como sea, Napoleón tuvo una influencia importante en la Europa del siglo XVIII y en particular en lo que fue Francia y las grandes reformas que vinieron después en Europa. Ya por tanto creo que es muy relevante que acá en el canal, acá en Lidera tu Desarrollo, abordemos este tipo de personajes que marcaron referencia y que hasta el día de hoy vienen influenciando a muchas personas, tanto en el ámbito político, que todavía estudian a Napoleón, y también en las academias de guerra de todo el mundo. Napoleón es un personaje que es digno de poder estudiar porque de alguna u otra forma hay muchos elementos que cada uno de nosotros en el ámbito del área positiva podemos tomar como un ejemplo para poder relacionarnos con las personas y quizás en algún momento poder liderar un gran proyecto. Todavía hay muchos libros sobre liderazgo, sobre influencia, que se basan en el perfil de Napoleón, por tanto es muy destacable. Él pertenecía a una familia aristocrática que, si bien no eran millonarios, por decirlo como podríamos explicarlo, sí tenía bastante respeto. Carlos Bonaparte, que era su padre, era un abogado bastante respetado y que tenía harta influencia en Córcega, y sin duda su madre, ¿ya? Leticia Ramolino, era una mujer también de un carácter bastante fuerte, y ambos de alguna forma influenciaron mucho a Napoleón para que se convirtiera finalmente en el hombre que llegó a ser. Napoleón fue a mí me gustaría un poco pasar al ámbito de las claves del éxito de Napoleón, ¿ya? Porque hay muchas cosas que de alguna forma la historia avala y que hablan del por qué él llegó a ser lo que fue. A ver, partamos con lo primero. Él fue un hombre bastante culto, él tenía grandes conocimientos de historia, de filosofía, él era un amante del arte de la guerra, leyó el libro El arte de la guerra, se instruía bastante, era un matemático afín, pero muy certero. Por tanto, era un hombre bastante inteligente. De hecho, es comparable, y la historia lo nombra junto con Julio César y Alejandro Magno como uno de los tres grandes estrategas militares de todos los tiempos. ¿Ya? Por tanto, ahí hay un elemento súper importante a destacar. Fue un hombre que, si bien era un cultor de la familia, era bastante regalón y querendón, dedicaba bastante tiempo al trabajo. Era un hombre que se vivía prácticamente en el trabajo. Se hablaba de que podía estar prácticamente 18 horas analizando, estudiando, con la finalidad de entender todos los escenarios. Era un hombre, la verdad, bastante, si bien era apasionado, a la vez era reposado, tenía una capacidad de reflexionar, era muy analítico, no era un hombre que se dejaba llevar necesariamente por la pasión, tenía mucho ímpetu, mucha ambición, pero tenía a la vez un equilibrio, una capacidad, un catalizador como para saber cuándo detenerse, lo cual también le permitía ser bastante persuasivo, bastante hipnótico. Generalmente lograba lo que quería en los entornos en los cuales se movía, lo cual en otros líderes provocaba bastante envidia, admiración, pero a la vez envidia. Era valiente, fue bastante coherente porque también
Él era un hombre que estaba de cara a la batalla. Él no era un emperador que estaba en el trono. Él generalmente estaba con sus tropas adelante. Era un artillero bastante destacado y en gran parte de sus campañas él estuvo ahí, lideró. ¿Ya? Son conocidas las campañas, por ejemplo, en, en África, donde tuvo gestos totalmente elocuentes con sus propios soldados, pero también con los heridos de la contraparte, que muchas veces los ayudaba, los sanaba y eran finalmente adquiría un compromiso con él y terminaban muchas veces combatiendo para Francia a raíz de este liderazgo, esta compasión y este carácter que de alguna forma dominaba. Se hablaba que, por ejemplo, en la campaña de África, cuando sucedió el tema de la peste negra, muchos soldados que estaban enfermos, con pertrechos ahí y con el calor, los propios soldados le decían a Napoleón que tenían que irse ya porque se podían contagiar, y Napoleón al contrario les decía que todo soldado que pudiera ser rescatado y sanado lo tenían que llevar. Muchas veces hizo llevar a soldados sobre los caballos en desmedro de los soldados que estaban en buenas condiciones. Por tanto, y él dando el ejemplo, que eso era lo principal. Él en vez de siendo el general, el emperador, él se iba con el caballo al lado llevando a un esclavo, llevando a un soldado herido. Por tanto, estas muestras de un liderazgo real, un liderazgo que era palpable, hacía que la gente finalmente lo admiraran y se comprometieran. Tanto era así que se decía que Napoleón siempre iba con el doble del ejército que llevaba, porque había un compromiso total, era un promotor del reconocimiento. Él premiaba el heroísmo pero en forma inmediata. Ya ganarse una medalla entregada por Napoleón en combate era pero lo máximo que podía haber para su ejército. Por tanto había una impronta en cada cosa que él daba. O sea, él no perdía tiempo. Él veía un buen comportamiento, terminaba la batalla, se hacían todos los elementos de orden, se establecían las prioridades y él rápidamente llamaba a todos y hacía ascensos en el momento, daba buenos beneficios, entregaba parte de las tierras y las ganancias a ese soldado destacado, le daba un ascenso y ayudaba a la familia. Por tanto, este tipo de prácticas hacían que se comprometieran con él. Era un gran delegador, esa es una buena práctica de liderazgo. Él entendía que él no podía hacer todo, y si bien él tenía la mirada total de lo que ocurría y se hacían todas las cosas que él decía, él confiaba en aquellos líderes que él veía que tenían capacidad, entregaba la responsabilidad y confiaba hasta el final. Ya, por tanto, también hay una gran cualidad de Napoleón que lo destacaba. Ya era un planificador hasta en los más mínimos detalles, pero a la vez también era flexible, era capaz de flexibilizar sus posturas y si era necesario cambiar, cambiaba. Ya, por tanto, como quien dice, nada estaba escrito en piedra y él siempre tuvo la capacidad de poder tener una visión siempre en perspectiva, nunca desde dentro, siempre en perspectiva. Ya era un promotor, como yo decía yo, de la cultura. Ya, en cada lugar que él iba, él se encargaba de investigar y siempre iba con arqueólogos, con historiadores, personas que iban tomando datos. De hecho, logró descifrar muchos secretos de África y Egipto, ya cosas que después finalmente se entregaron posterior a su muerte a museos ya, y otros imperios que fueron y utilizaron esa información tan valiosa que logró obtener Napoleón. Al contrario de lo que se piensa, siempre buscó la paz. Eso es importante también mencionarlo. Se relata que él en muchas instancias buscó asociaciones, visitó a sus contrapartes, buscó llegar a acuerdos, pero la verdad que la ambición, la molestia, los egos, de alguna forma, que mueven prácticamente todas las guerras en el mundo, impidieron que Napoleón pudiera sentar la paz. Esta asociación que yo dije con la princesa de Austria y que fue finalmente su señora, no fue suficiente, por ejemplo, para lograr la paz con Austria, que era uno de sus principales adversarios. Bueno, finalmente, ya después de sus derrotas, ya que lo llevaron a Elba en primera instancia y después a Santa Elena, donde finalmente murió, y murió, como dato, no lo comenté, el 5 de mayo de 1821, a la edad de 51 años de edad. Se dice que murió de un cáncer al hígado, al estómago, ya cosa que con el tiempo se ha ido un poquito desmitificando, porque se dice que también aparentemente fue envenenado. Ya hay una versión por análisis de pelo que le hicieron durante el último periodo,
que dice que aparentemente fue envenenado lentamente con arsénico. Por tanto, bueno, ¿cuál será la verdad? Lo importante es que murió bastante joven. Era un personaje que de alguna forma le costaba estar quieto. Gran parte de su tiempo mientras estuvo en Santa Elena, dice en sus memorias, escribió, se dedicó a escribir, leer y escribir, cosa que le permitió de alguna forma estar. Pero para un hombre con el temperamento de Napoleón, un trabajólico, lógicamente, la tranquilidad y la inanición que prácticamente le significaba desde el punto de vista intelectual y de trabajo, estando en una isla tan lejana, lo fue matando también lentamente, ¿ya? Porque era un hombre, la verdad, bastante activo. Y bueno, finalmente, si bien tuvo muchos éxitos, él finalmente también relata y hizo algunas mea culpas del porqué su derrota final. En Waterloo tuvo la oportunidad de poder haber ganado, pero finalmente malas decisiones, alguna soberbia, lo mismo que le pasó en Rusia, lo llevaron a perder esta batalla. ¿Ya? Y él dice que quizás su gran error fue insistir en la conquista de España, donde tuvo graves inconvenientes, ¿ya? Y Rusia, donde sobrevaloró sus capacidades y, al igual como le pasó al ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, omitieron el invierno ruso, que es letal, y obviando un poco también la estrategia que tuvo su contraparte en Rusia, donde finalmente lo que ellos hicieron fue, al contrario de lo que pensaba Napoleón, que al llegar a Moscú ellos iban a quedar con las instalaciones, con la comida, con los pertrechos rusos en la retirada. Muy inteligentemente los rusos, sacrificando incluso temas culturales, quemaron todo Moscú, quemando alimentos, quemando instalaciones, los cuales dejó totalmente a la intemperie al ejército francés, que era de aproximadamente 600.000 hombres, y finalmente en la salida, cuando ya se dieron cuenta que no tenían nada que hacer en Moscú y retornaron, cae el invierno, prácticamente muriendo el 90% de ese ejército. Ya, totalmente. Y por cierto, bueno, ahí habla de que Napoleón, que iba en esa campaña donde morían prácticamente como hormigas los soldados, él llegó nuevamente a Francia y se salvó de tremenda campaña, lo que habla de su coraje, de su resistencia. Ya, la verdad, un hombre bastante especial. Ahora, un poco ya como cierre, es importante entender que Napoleón, vuelvo a insistir, fue un artífice que en muchas áreas de su vida es digno de ser imitado. O sea, un hombre que estableció la justicia dentro de Francia, promovió la educación, los beneficios sociales. A mi modo de ver, de acuerdo a lo que yo he leído y he visto documentales, él buscó la paz. Quizás para mí el gran error fue que se haya declarado emperador. Quizás podría haber seguido siendo un estratega, un político que estableciera quizás una estrategia un poco más diplomática, más democrática, mejor dicho. Pero bueno, había todo un fervor sobre la figura de Napoleón, que de forma natural la gente lo promovió finalmente como emperador porque lo veían que tenía cualidades como para poder tener ese cargo. Quizás, pero yo creo que quizás ahí fue una mala estrategia haber sido emperador, quizás. Ya dueño también de muchas frases célebres que hasta el día de hoy se conocen. Ya, por ejemplo, algunas: el coraje no es tener la fuerza para seguir, es seguir cuando no tienes fuerza. Frase que, por cierto, él cumple a cabalidad. Los sabios son los que buscan la sabiduría, los necios piensan ya haberla encontrado. Qué buena frase, qué buena frase. Lo imposible es el fantasma de los tímidos y el refugio de los cobardes. Muéstrame una familia de lectores y yo te mostraré las personas que mueven el mundo. Increíble. Un hombre bastante culto. Nunca interrumpas a tu enemigo mientras está cometiendo un error. Una estrategia importante ahí. La religión es excelente para mantener tranquila a la gente común. Considerar que él no era un religioso. La religión es lo que evita que los pobres maten a los ricos. Miren, una gran frase. El que quiera hacer historia, primero tiene que aprender de ella. Qué buena reflexión ahí. Lo que te está diciendo es que si tú no conoces tu pasado, no estudias lo que ya sucedió y seas un ignorante, lo más probable es que vuelvas a cometer esos mismos errores. Él era un estudioso de la historia, del arte, de la guerra, de Julio César y Alejandro Magno. Quizás por eso logró llegar donde llegó. En la guerra, como en el amor, para acabar es necesario verse de cerca. La victoria pertenece al más perseverante, no al más fuerte. Qué buena frase también. Más vale tener un enemigo conocido que un amigo a la fuerza. No debes luchar demasiado contra un enemigo, si no le enseñarás el arte de tu guerra. Quizás
uno de los pecados que cometió en la última etapa. Lo conocieron, entendieron cómo luchaba y finalmente fue vencido. La educación de un niño comienza 20 años antes de su nacimiento, con la educación de sus padres. Qué importante frase. En fin, cosas que nos hacen reflexionar. La verdad que cuando uno escucha, nos podemos dar cuenta que Napoleón era un tipo adelantado a su época, una estratega que quizás un político que hubiese vivido en estos tiempos hubiese sido un precursor de grandes cambios sociales, un promotor de mucho, que ya en su momento lo fue, ya, pero quizás estrategas con este pensamiento son los que hoy día se requieren, donde hoy día el culto precisamente a la educación no es importante y vivimos en un mundo donde las redes sociales, donde el conocimiento fácil está ahí a la vuelta de la esquina, pero no como este. Ya una frase también como para ir finalizando fue, y un poco premonitoria, que dijo: China es un gigante dormido, no lo despierten porque dominará el mundo. Cosa que está sucediendo en la actualidad, qué decir. Espero les haya gustado este capítulo y nada, nos vemos en uno nuevo. Que estén muy bien.